Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Espacio Seguro. Hoy tenemos una conversación muy especial con Alejandra La Tigre Jiménez, campeona mundial de boxeo, tanto en peso pesado como en supermediano, y una de las atletas que más rápido ha alcanzado un título a nivel internacional. Pero más allá del ring, también Alejandra se ha convertido en una voz importante como activista LGBTQ+, hablando abiertamente de su identidad y de las experiencias de discriminación e injusticia que ha enfrentado dentro y fuera del deporte. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y justo me gustaría empezar preguntándote, fuera del ring y de todos estos títulos que acabo de compartir, ¿quién eres hoy y en qué momento de tu vida te encuentras? ¿Quién soy hoy? Pues hoy ya casi no soy Alejandra, soy Tigre. Ok. El box me bautizó de nuevo, ¿no? Y estoy en una etapa muy padre, ¿sabes? Relativamente nueva, por así decirlo. Estoy como coach, estoy entrenando gente. Uh-huh. Era algo que me había negado un poco porque soy muy exigente conmigo misma. Entonces, me daba un poco de miedo chocar con la gente, ¿no? Y resultó lo contrario. Entonces, doy entrenamientos de box, de funcional y lo que llaman ahora entrenamiento híbrido para estas competencias que se han dado nuevas que se llaman Hyrox. Pero curiosamente mi preparación física hace muchos años era así. Entonces es algo muy familiar para mí. Y soy coach, soy mamá, soy esposa y atleta. No he dejado de ejercitarme, de competir. Compito en Hyrox, quiero una clasificación al mundial de Hyrox. Y estoy en esa etapa como un poco más relax, por así decirlo, ¿no? Aunque creo que entreno a veces incluso más. Pero esta parte de poder transmitirle a la gente mi amor por el deporte y lo que les puede brindar, se me hace súper, súper padre en esta etapa de mi vida. Me encanta. Me encanta que menciones como este primer miedo quizás por esa autoexigencia, pero cómo terminó siendo una cualidad que me imagino que ahora las personas que acompañas pues aprecian mucho. Sí, la verdad es que sí. Obviamente yo creo que hay en gustos, ¿no? Yo, por ejemplo, uno de los lugares donde trabajo comparto una clase que es mucho más relax. Entonces, sí hay alumnos de la clase que me ven y me dicen, ni de chiste me metería a tu clase. Ajá. Es muy exigente. O sea, podemos tener esa conversación, pero si no quieren, a lo mejor esa exigencia y es válido, ¿no? Lo mío es mucho más activo, mucho cardio, mucha fuerza, explosividad. Y hay gente a la que le gusta eso. Entonces, pues yo estoy así sobre de ellos como mis hijos. Tengo un grupo con cada alumno, con cada grupo. Les ayudo con alimentación y toda esta parte. Y al final no te das cuenta, pero le puedes cambiar el día y la vida a alguien, ¿no? Claro. Por el simple hecho de ir una hora, convivir y entrenar, ¿no? Ejercitarse. Y eso está padrísimo. Padrísimo. Me encanta. Sí. ¿Y qué te llevó a ti al boxeo? A mí, bajar de peso. Okay. O sea, yo fui una niña muy activa, muy competitiva desde chica. Y me gustaba mucho el fútbol. Toda mi familia es súper pambolera. Entonces fue con lo que crecí. Y me gustaba, ¿no? De bebé me metieron a natación. Pero fue poco tiempo, digo, bebé de verdad tenía 6 meses. Yo creo que me sacaron como a los 4 años. Y veo el fútbol, entro a jugar fútbol primero en mi escuela. En la primaria jugaba fútbol y destaqué. Siempre fui una niña muy alta, muy grande. Y eso me ayudaba, ¿no? Hábil en los deportes. Me enamora el fútbol, me gusta, empiezo a hacerlo como ya de manera más seria. Me metí a una escuela en Villa Olímpica aquí en la Ciudad de México y iba 3-4 veces por semana, jugaba los fines de semana. Y esto me lleva a que me preseleccionen para la selección mexicana, la sub-15. Pero yo ya estaba en la adolescencia y preferí irme por el lado de la novia y salir. Realmente pensaba que donde yo vivía en Coyoacán y se me hacía muy lejos ir a Ciudad Deportiva a entrenar, ¿no? Decía, es demasiado tiempo, demasiado. La realidad es que pues no tenía el enfoque que necesitaba y a lo mejor la guía, ¿no? Mis papás, trabajo y todo, nunca pensaron que podría ser como mi camino. Dejé el fútbol, pero todo lo demás siguió igual y malos hábitos y algunas otras cosas me hicieron subir muchísimo de peso. Pesaba más de 140 kilos, tenía 20 años y tenía hipertensión,
usaba lentes, hoy los uso por la edad, pero en ese momento la hipertensión hacía que tuviera que usar lentes. Estudié gastronomía, estaba estudiando gastronomía y la verdad es que las piernas me mataban porque pues, tienes que estar de pie todo el tiempo. Y me convertí en mamá. Tuve a una niña que ahora tiene 18 años y ella cambió el chip de muchas cosas, ¿no? También pues, la relación que tenía no era como muy sana, éramos muy sedentarias las dos y con hábitos pues nada buenos en cuestión de salud, ¿no? Decidí hacer un cambio y realmente busqué hacer algo, ¿no? Alguna actividad, la que fuera, que me ayudara a tener un mejor estilo de vida y una mejor salud. Intenté el gimnasio, me aburrí un poco, spinning, infinidad de cosas, pero al final me aburría y cuesta trabajo ese primer paso, ¿no? Y muy cerca de donde yo vivía había un gimnasio de box y me gustó ver a Ana María Torres y Jackie Nava, una de las pioneras de box en México. Me encantaron sus peleas porque se daban con todo. Y dije, bueno, a ver, lo voy a probar, ¿no? Y llegó un miércoles llegué ahí a Box Raguesa, se llama todavía. Empecé a entrenar y desde ese día, no tienes idea, o sea, me enamoró. Me enamoró, el lunes llegué con el coach y le dije, ayúdame con una dieta, quiero bajar de peso, quiero cambiar. Fumaba, dejé de fumar. Tomaba, pero no era como que eso me impidiera alguna actividad en mi día a día, pero lo dejé de hacer para poder llevar como más orden con mis cosas, ¿no? Y ahí empecé simplemente por bajar de peso, ¿no? Empecé a bajar muy rápido, en cuestión de 6 meses ya llevaba 30 kilos y empiezo a competir. Pero en México es muy complicado encontrar a mujeres grandes, muy grandes, sobre todo porque yo estaba en peso completo, ¿no? Y me costó trabajo encontrar rivales. Muchas veces incluso tuve peleas en estas competencias amateurs con hombres porque pues no había ni para ellos ni para mí. Entonces era como que, bueno, pues entre nosotros, digo, a lo mejor no es oficial, pero te ayuda con ese fogueo, ¿no? Y tuve 10 peleas nada más y las 10 las gané, incluso con los hombres. Y decidí hacerlo de manera profesional. No había todavía en las Olimpiadas las mujeres en el boxeo. Entonces decidí cambiar de gimnasio. Hablé con mi entrenador. Le dije, ¿sabes qué? Necesito a alguien que sepa del ámbito profesional. Hablé con mi mamá sobre todo y le dije, voy a dejar de trabajar. Ya había acabado mi carrera, pero me voy a entregar al 200% a esto, ¿no? Y necesito de tu apoyo. Me dijo que sí, obviamente ya había visto, más allá del cambio físico, el cambio anímico, ¿no? Como cambié pues de negro a iluminado totalmente, ¿no? Entonces me apoyó, me dijo, sí, yo te apoyo un año, vamos a ver cómo le hacemos y adelante, ¿no? Y así fue como comencé en el box. Me encanta y justo te comparto que yo desde chica siempre intenté distintos deportes y yo creo que hasta la fecha me es difícil ser constante porque no he encontrado algo que diga aquí enganche, es, ¿no? Y me gustaría saber qué fue eso que tú encontraste en el boxeo que no encontraste en ningún otro de los deportes que ya habías intentado. Fíjate que creo que fue la exigencia, o sea, no lo sabía, era algo nuevo para mí, pero me di cuenta que esa autoexigencia me gustaba. A diferencia del fútbol y que es un deporte en equipo, pues aquí eres tú y tú. Y si vas a hacer sparring, si vas a boxear, pues tienes un rival. Pero al final todo depende de ti, ¿no? Y resultó ser un reto, primero, aguantar siquiera 2 rounds. Porque después de un round me acuerdo que había un ventilador gigantesco y corría a que me diera el aire porque sentía que me estaba ahogando, ¿no? Entonces, esa parte de que implicara un reto de verdad para mí me gustaba. Me gustaba que cada día podía superar ese reto y sabía que venía otro, ¿no? Y cuando hice mi primera sesión de sparring y sentí... Sonará algo masoquista, pero no es por ahí. Cuando sentí los primeros golpes dije, no, sí. O sea, es que sí me gusta. O sea, es algo que tienes que trabajar, sí es algo que te tiene que gustar. Pero hay un feeling, hay algo que se siente
te enamora, literalmente, te enamora y entonces lo haces con gusto, ¿no? Muchas veces no tenemos la energía, trabajo, escuela, vida y uno puede estar cansada o X circunstancia. Pero cuando encuentras ese espacio en el que te prende esa chispa, no hay cosa que te haga no querer ir. Eso es lo padre. O sea, eso fue lo que a mí me sucedió. Yo, incluso con mis hijas, yo tengo 2 hijas, 18 y 11 años, está a punto de cumplir 12. Con las dos fue, sobre todo con la chica que también es atleta, le dije, prueba, todo. Pero prueba a conciencia, quédate un mes, quédate 3 meses, si no te gusta cambias, ¿no? Y al final, bueno, sí, encontró también ella su pasión, así, probando, ¿no? Okay. Y fue eso. Sientes, hay una sensación de querer seguir que no te da ninguna otra cosa. Ok, me hace sentido. Creo que yo lo veo reflejado con mi profesión, la psicología. Digo, a veces hay días que digo, no, ya no puedo. Pero luego sientes eso que se mueve adentro, como ese fueguito que se enciende en las sesiones y cuando ves como, pues sí, el proceso y lo que te llena. Entonces siento que esa es la manera en la que también supongo que aplica en el deporte. Claro, y es que es para ti. Sí. ¿No? Es un reto contigo. Sí. Eso es lo padre. Me encanta. Me encanta, sí. Me encanta. Y justo sé que fuiste campeona mundial en muy poco tiempo. Sí. ¿Qué significó para ti a nivel personal, más allá de un logro deportivo? Pues superación personal. La verdad es que antes del box no tuve, o sea, más bien tuve momentos muy difíciles por juventud, inexperiencia y la vida misma, ¿no? Entonces, ni por aquí se me pasó en algún momento que yo iba a vivir algo así, ¿no? Pero como te dije, cuando nace mi hija y me siento con esa responsabilidad de darle una buena calidad de vida como mamá, desde el hecho de poder jugar con ella, sentarme, pararme, brincar, ¿no? Cambió mi perspectiva de las cosas y la verdad es que siempre he sido una persona alegre y como sociable, extrovertida, pero con el box eso afloró mucho más. Al final me volví una persona mucho más feliz, mucho más completa. Esta es o sea, yo creo que eso fue lo que gané realmente, ¿no? Esa plenitud. Sí, claro. Justo ayer veía el video de una creadora que mucha gente le preguntaba que si estaba embarazada porque tenía como este glow y ella decía, no, es que me metí a clases de japonés y descubrí que es esa pasión y es eso que me hace justo querer seguir. Claro, sí, porque por ejemplo, te digo, yo estudié gastronomía porque me gusta mucho la cocina, me considero muy buena, creo que sí depende mucho el sazón y la mano de la persona, pero me encanta hacerlo en mi casa, ¿no? Me encanta consentir a mis hijas y a mi esposa, a mi familia cuando van de visita, yo soy feliz en la cocina, pero no me apasiona como hacer ejercicio, como entrenar, ¿no? Como retarme, es diferente. Entonces, justo me da ese punch, ¿no? En ese momento del box, ¿no? Que ahora lo he globalizado con más cosas, ¿no? Y sé que también el box no siempre ha sido un espacio seguro para ti. Por ahí sé que, pues, abiertamente has compartido, ¿no? Como todos estos casos de homofobia, transfobia y sexismo que has vivido. ¿Cuál fue el momento en el que más te dolió darte cuenta que el box, pues, no era 100% un espacio seguro para ti? Cuando tuve que terminar con mi carrera. O sea, yo estaba consciente de lo complicado que era para mí, como mujer, ser boxeadora. Ser deportista. O sea, sí ha cambiado mucho desde entonces las cosas hasta ahora. Realmente no es mucho tiempo. O sea, yo debuté hace 13, 14 años. Perdí la cuenta un poco, pero no tiene mucho, ¿no? Y cuando yo debuto tenían nada de años de haber debutado, de haber podido pelear las primeras mujeres. Te digo que no había boxeo femenil olímpico, ¿no? Yo sabía que iba a ser complicado, pero la verdad es que siempre he sido una mujer muy decidida y segura de quién es y lo que quiere, ¿no? Desde niña.
Empezando por mi aspecto, siempre he sido súper masculina. Y no es algo que me haya frenado a mí. Me han querido frenar, evidentemente. A la gente le espanta lo diferente. Pero no es algo que a mí me haya frenado, ¿no? Me costó trabajo lidiar con varias cosas, pero era como un terreno conocido, por así decirlo. En el gimnasio, en el segundo gimnasio donde yo voy, tenían meses que habían abierto el baño para mujeres, porque pues el box no era para mujeres. Eso fue muy chistoso, ¿no? Pocas mujeres entrenando. Esta parte de pues tener que entrenar con los hombres y de repente hubo un entrenador de un rival que tuvo que le dijo, no, pues con la morra suave. Y le dije, pues suave no, porque yo no me voy a detener. Y pesamos lo mismo y medimos lo mismo, ¿no? Y lo noqueé, ¿no? Okay. Entonces sabía que iba a ser difícil. Al principio hubo una nube, más bien se quitó la nube y hubo sol, porque entré de una manera muy linda al box, o sea, al boxeo profesional. Tuve una presentación con quien iba a ser mi promotor, que fue muy linda, un 16 de septiembre, aquí en la Ciudad de México. Fui a la primer convención femenil de box en Playa del Carmen. Conocí a todas mis ídolas, me senté con ellas como si yo ya fuera campeona. O sea, fue muy lindo. Mi debut profesional fue en Cancún, en un hotel. Me hospedaron en el hotel, todo incluido, con una arena padrísima. Y seguramente pensará la gente, pues así lo ve en la tele, pero no es así. Normalmente quien inicia en una carpa, ¿no? Y quedándose pues en su casa y corre y te sientas en una silla y no tienes vestidores. Es bastante complicado cuando inician, pero yo inicié pues en charola de oro. Y pensé que podía marcar esa diferencia, ¿no? Que iba a ser súper padre, pero eso solo fue el principio. Me di cuenta cuando gané el campeonato de peso completo, ahí comenzó el silencio. O sea, ahí comenzó como esa parte cruda. Todo era miel sobre hojuelas. Me acuerdo que fui a ver el estreno de Creed en el cine y Mauricio Suleimán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, me dijo, Tigre, ¿tú ya estás lista para pelear por el título? Pues es lo que todo boxeador quiere, pero yo tenía 5 peleas, ¿no? Entonces dentro de mí dije, güey, ¿en serio? Pero por fuera le dije, claro que sí. O sea, iba mi entrenador y me dijo, sí, o sea, dale, Tigre, ¿no? Acepto. Y entonces dije, de verdad yo voy, o sea, entré con el pie derecho, ¿no? Voy a otra convención, se firma el contrato para la pelea, se da la pelea en Cancún, entonces era en mi casa, ¿no? Yo las peleas las había tenido ahí en Cancún, en los alrededores. Y gano y hago historia. O sea, yo sí dimensionaba lo que acababa de hacer. O sea, sí, pero no. Ajá. Porque como que no caía el me caía el 20, ¿no? Gano el título y de verdad que erróneamente esperé un festejo. Pues estaba haciendo historia. Había roto récords por el boxeador o boxeadora con menos peleas y tener un título. La primer mexicana o mexicano en obtener un título de peso completo. Mi rival me llevaba 10 kilos. Me llevaba, no sé, creo que 15 peleas de experiencia. O sea, era mucho. Y hubo solo silencio, literalmente. O sea, bajé del ring. Entonces, ahí mismo donde estaba la arena, había como un pequeño bar y ahí hacían fiestas. Entonces me dice mi representante en ese momento, ven, vamos a ver a Pepe, tu promotor. Y, felicidades, muy bien. Listo, me fui a mi habitación, cené y me regresé a la Ciudad de México. Todavía vivía aquí. Y estaba yo como niña chiquita, ¿no? Cuando esperas un regalo, así, los Reyes Magos. Claro. Y me dice, no, Tigre, te vamos a entregar tu cinturón porque el cinturón que tú tomas cuando ganas es el de la rival, ¿no? En este caso, eso no es tuyo. Me hablan y vamos a tener una ceremonia. Cada martes tenían una ceremonia que se llama Martes de Café, donde ven diferentes circunstancias del box. Entonces yo me esperaba luces, cámaras y, ¿sabes? Televisión, en serio. Claro. Nada. O sea, era un martes de café cualquiera, con los mismos periodistas de siempre. No estaba Mauricio Suleimán, el presidente, estaba su segundo a cargo, secretario, me parece que es. Él me entregó el cinturón, me hicieron un par de entrevistas, gente así como pequeña,
Y entonces, Dios, bueno, seguramente viene después, ¿no? Cuando lo que esperas después de la barda que dice éxito, ¿no? Y nada, estuve un año sin pelear. Ok. Un año completo, porque además mi representante tuvo diferencias con mi promotor y entonces yo salí castigada, ¿no? Ok. El pretexto era que no había rivales. La realidad es que no querían hacer un gasto y llevarme al extranjero. En los contratos de boxeo, por lo menos en ese momento, o el mío, decía que una de las cláusulas decía que después de un año de no tener actividad, si el promotor no hacía nada, pues uno como boxeador era libre, ¿no? De buscar otros promotores. Además, al tener un título necesitas defenderlo cada determinado tiempo. ¿Qué hice yo? Buscar, ¿no? Yo no necesitaba pelear, era mi trabajo. Y al final ganaba mucho menos de lo que invertía en las peleas. Busco un promotor, me dice que sí, voy a pelear y de repente me dicen, ¿sabes qué, Tigre? Siempre no. Me vuelve a pasar, me pasa 3 veces y me dice mi representante, lo que pasa es que entre promotores tienen estos códigos de no poder robarse a los boxeadores. Y yo, bueno, pero es que mi contrato ya fue, ya ¿no? terminó. O sea, al final ya terminó, no cumplieron con lo suyo. Total que Mauricio Suleimán habla con un promotor que era promotor de promociones del pueblo, ya no está, era el de Televisa, y me ofrecen una pelea en el Zócalo para defender mi título. Y dije, bueno, sí, pues qué buena plataforma para repuntar. Junto a la Barbie Juárez y diferentes figuras conocidas porque salían en la televisión. Pero resulta que llegó mi promotor en ese momento, Pepe Gómez, ¿no? Así como para hacer presencia atrás de mí y decir, yo sigo siendo ese promotor, ¿no? Peleo, mi pelea duró menos de 2 minutos, 1 minuto creo duró porque la noqueo. Cosa que la verdad es que no fue muy agradable porque estaba en el Zócalo, yo quería dar show, estaba toda mi familia, claro. ¿Sabes? Bueno, total, eso eran nimiedades en ese momento. Y resultó que me di cuenta que estaba amarrada, ¿no? A Pepe Gómez, que no iba a tener más opción que estar ahí. Y estaba con esa incertidumbre de, bueno, ¿qué hago? Hablé con él y le dije, si no hay peleas, bajo de división, bajo de peso, pues baja baja crucero, a ver qué sucede. Entre esas pláticas, en diciembre hay un promocional para presentar la nueva temporada, ¿no? Del 2000 no sé qué de boxeo, como de Año Nuevo. Creo que era Televisa, Azteca, no recuerdo. El punto es que le hablaron a todas las campeonas del mundo. En ese entonces en México éramos como 12, éramos un montón. Pero a mí no me hablaron. Yo no sabía. A mí me habló quien se encargaba de la producción con mi promotor y me dijo, oye, Tigre, ¿por qué no estás aquí? Estamos aquí en la Ciudad de México y van a hacer un spot, no sé qué. No, pues nadie me había dicho. A ver, ahorita te marco y te digo dónde es. Y ella me vuelve a hablar y me dice, no, Tigre, es que a ti no te quieren aquí porque no usas vestido. Es como no pareces mujer, quieren a las mujeres, ¿no? Y yo así de, órale. Pues claro que no fue doloroso, fue molesto, claro. Pero eran cosas que no me interesaban. A mí me interesaba seguir con mi carrera, seguir peleando, seguir creciendo y cruzar las fronteras, ¿no? Ahí es cuando todo comienza. El hecho de que me doy cuenta que me ocultan por mi apariencia, ¿no? Más allá de mis preferencias, porque pues no soy la única boxeadora lesbiana, seguramente, o sea, bueno, sí abierta, ¿no? Pero no con este aspecto, ¿no? No con el aspecto que tenía en ese momento, y digo que tenía porque es diferente al que tengo ahora. Sí he cambiado con el tiempo, con el ejercicio, con el bajar de peso, ha sido diferente. Y en ese momento era como la boxeadora alta, grandota, llenita, ¿no? Que pues, se le nota a leguas que es lesbiana, ¿no? Y que bueno, yo te digo, yo jamás lo he ocultado, todo lo contrario. Pero fue ahí cuando me doy cuenta de la realidad. Y cuando bajo de peso, decido bajar 5 divisiones. Entonces bajo 33 kilos y pues sale una Tigre totalmente diferente, ¿no? Súper marcada, mucho más andrógina. Al final yo no entrenaba como para hacerme la pierna más grande y la pompi. No, me gusta la espalda grande, brazos grandes, ¿sabes? Muy masculina, muy andrógina. Y eso les causó a ellos un shock.
Y entonces empezaron a frenarme más. Eso fue el motivo de que me frenaran totalmente. Porque empecé a crecer como boxeadora. Ok, qué fuerte. Y eso me hace cuestionarme qué impacto tuvo todo eso en tu confianza y sobre todo en tu salud mental. Fue muy complicado. Yo hice varios cambios en mi vida por el box. Me fui a vivir a Cancún digo, mucha gente dirá, ay, pues qué rico, ¿no? Pero no es fácil un cambio de residencia. Estaba yo sola con mi hija y lo hice porque me interesaba trabajar con un entrenador de box y un preparador físico. Ellos son los que me llevan sobre todo a ese cambio físico junto con un nutriólogo que yo tenía, Gustavo Melo, que está aquí. Y siempre lo nombro porque lo recomiendo. Hice un cambio así brutal que jamás me imaginé, ¿no? Justo para hacer las cosas bien. Siempre me gustó hacerlo bien, incluso cuando era peso completo, ¿no? Llevaba una alimentación con mi nutriólogo para rendir, para estar bien, para estar fuerte. Y bajo de peso y no sé por qué a la gente le cuesta tanto trabajo ver los cambios positivos en los demás. Digo la gente, no puedo generalizar, habemos personas distintas, pero a mucha gente le cuesta, ¿no? Y siempre dudan y siempre quieren ensuciar el progreso de la gente y eso me pasó. Bajé de peso, bajé mucho, me veía increíble, me gustaba muchísimo esa faceta. Peleo, gano, o sea, ya llevaba varias peleas, estaba ganando, solamente empaté una en la que tuve que hacer un corte de peso. Yo tengo problemas con la tiroides, entonces la medicación que llevaba en ese momento no era la adecuada. Y me costó trabajo dar el peso, entonces tuve que meterme a sauna y deshidratarme. Horrible. No me acuerdo de la pelea. Y la empaté. Okay. Ya después vuelvo a pelear con esta rival, buenísima. Le gano. Y se me presenta ahora la oportunidad por el título por 2 títulos de peso supermediano, que ya son 76 kilos. El peso completo lo gané en 104. Estuve peleando entre 104 y 109 kilos y acá ya me fui a 76. Obviamente acepto. Y entonces comienza la peor guerra de mi vida, la peor pelea de mi vida. Y comienza con mi rival. Haciendo publicaciones de que no era posible que yo tuviera ese cambio, que seguramente utilizaba sustancias ilegales en el deporte, esteroides, fármacos, bla, 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 bla. Se metió con mi familia, se metió con mi esposa. Fue muy difícil. Pero siempre tuve el temple de decir, esto es deporte, yo voy a ganarle y no me interesa lo que diga. Hasta ahí todo iba bien. Decido hacer preparación en la altura, me voy al centro ceremonial Otomí. Esto pues te ayuda muchísimo en cuestión a la condición física. Y como dato curioso, no había antidoping para mujeres antes. Solamente de estas tiras reactivas para ver estupefacientes como cocaína, marihuana y todas estas cosas. Pero no había pruebas para las mujeres. Pero yo las inauguré. Y las inauguré aparte bien y bonito, ¿no? Porque cuando llego, yo ya estaba en Cancún, llego aquí a la Ciudad de México y me hacen una primer prueba, ¿no? Que yo firmé años antes un documento que se llamaba Boxeo Limpio, en el que permitía que en el momento que fuera, donde fuera, a la hora que fuera, me podían hacer pruebas de antidopaje, ¿no? Esto para garantizar pues un boxeo seguro, sobre todo porque exponemos nuestra vida en este deporte. Yo no tenía problema con eso. Y me hacen la prueba, es muy incómodo, porque tienes que orinar y te sacan sangre y tienes a alguien aquí, ¿no? La primera chica no fue tan invasiva, me costó algo de trabajo, no es fácil hacer pipí junto a alguien que no conoces, ¿no? Hice mis pruebas, pero después me piden pruebas de niveles de testosterona, pruebas de mi sexualidad. Me pidieron acta de nacimiento de mi hija para asegurarse de que yo fuera mujer. Después del proceso que yo había tenido de pérdida de peso y todo, mi promotor, quien se suponía que debía protegerme, pues también se encargó a pedirme todo ese tipo de estupideces, ¿no? Para probar que yo era mujer, ¿no? No, yo no me negué nada. Durante mi preparación hice varios viajes a la Ciudad de México, porque está algo lejos, para hacerme pruebas de niveles de testosterona, los dopajes. En total me hicieron 5 pruebas.
Normalmente se hacen 2. Una antes de preparación o en preparación y una bajando al ring. A mí me hicieron 5. Aparte de las 5, bueno, pues me decía, mándame fotos de cuando estabas embarazada. Y le dije, no te voy a mandar nada, güey. O sea, no tengo por qué hacer eso. Claro. Dentro del reglamento estoy cumpliéndolo, pero yo no voy a ni exponer información de mi hija, ni fotos que no le competen a la gente, y mucho menos a una fulana y gente que la rodea, pues que lo único que quiere es manchar mi imagen, ¿no? En algún momento se lo dije en una entrevista, pues si tú dudas que puedes lograr hacer lo que yo, te invito a entrenar conmigo y vas a ver que se puedes, ¿no? O sea, y todo su coraje fue que yo en algún momento le comenté, pues voy a quitarle los títulos. Pues eso iba, es deporte, yo iba por eso. La pelea fue en Texas. Fue muy complicada la rival. Hubo una convención en Cancún. El esposo casi golpea a mi esposa por una tontería. Nos pidieron foto. Ella no quería foto. Muy agresiva. Él, pues, ni hablar. Y al final decidí no hacerle caso. La verdad es que yo disfrutaba mucho lo que hacía. Me divertía muchísimo. Y siempre tuve en claro que yo no me estaba peleando con nadie. Yo estaba compitiendo, ¿no? Llego a Texas. Incluso llegué pesando menos. Me llevé una báscula que no servía a mi preparación, traía 2 kilos menos. Entonces yo pesé menos, comí muy bien, me fue muy bien en la pelea, gano. Perdón, cuando estamos en el pesaje, me hacen otra prueba. Ahí tardé 5 horas en poder hacer pipí porque fue muy difícil. Tenía una señora de edad ahí en el hotel. Aparte te escoltan, 4 o 5 tipos gigantescos, como si fueras, no sé, narcotraficante, ¿no? Me llevaron hasta la habitación de mi hotel, entró la señora de Bada, que es quien se encarga de esto, y a ella sí la tenía sentada aquí. O sea, su cabeza estaba a menos de 10 centímetros de mí, y le decía, es que yo no puedo hacer del baño así, o sea, es imposible. Mi esposa no pudo ir conmigo por temas de la visa, y le hablaba y le decía, amor, es que no puedo hacer. O sea, no puede ser que no puedas, pobre señora. Y aparte yo sentía feo por la señora, era una señora grande, que además iba con su esposo, que los dos se dedicaban a lo mismo. El punto es que después de 5 horas puedo hacer pipí, se van con la muestra, ya listo, gano la pelea. Bajando luego del ring, me vuelven a escoltar, me hacen prueba otra vez de sangre y orina. ¿Por qué no me habían hecho sangre en la de la habitación? Porque podría causar un hematoma, la toma de sangre, y como iba a pelear, claro, era mejor que no hubiera ningún riesgo, ¿no? Pero pues ya tenía las anteriores, que ya habíamos tenido los resultados y eran negativos, evidentemente. Me hacen la otra prueba, ya sin problema, ya hasta pude hacer pipí con calma. O sea, ya fue como que me relajé, hice pipí, todo, Gano, yo nada más quería llegar a Cancún, quería llegar a mi casa, quería ver a mi familia. Hablo con el promotor de allá, de Golden Boy, que para que lo ubiquen era quien antes manejaba Canelo. Y me dijo, quiero que tú seas la imagen para promover el deporte y el box en las niñas aquí en Estados Unidos. Dije, no, pues claro, ¿no? Y entonces dije, ya, ahora sí viene lo bueno, ¿no? Lo que pasa cuando eres campeona del mundo. Y hicieron una ceremonia increíble para entregarme los cinturones. O sea, fue un sueño hecho realidad para mí, pero además remasterizado. O sea, de repente llego aquí a la Ciudad de México con mi esposa y estaban todas las boxeadoras que yo admiraba en algún momento por lo que habían hecho, estaban ahí. Y además estaban ahí y todas me agradecieron porque resultó que gracias a mi pelea abrí las puertas de nuevo para las mexicanas poder pelear en Estados Unidos. Eso implicaba más peleas y mucho mejor paga. Entonces, ahí sí fue una ceremonia padrísima. Firmé ya un contrato. No firmé como tal, sino ya tenía como un contrato con Golden Boy para pelear en Estados Unidos. Padrísimo. O sea, estuvo increíble, la pasé genial. De verdad que estaba cumpliendo ahora sí mis sueños. Me sentía súper empoderada, ¿no? Y de una manera positiva. O sea, de verdad me sentía cumpliendo uno de los objetivos, que era abrir la brecha para las mujeres, ¿no? Y lo estaba haciendo. Regresé a tu casa. Y en un partido de fútbol de mi hija, la chiquita, me habla mi promotor y me dice, oye, Tigre, saliste positiva en una de las pruebas de doping. Y dije, güey está bromeando, ¿no? ¿Cómo? Sí, saliste positiva, hay que verlo, no sé qué. Colgamos
Y te juro que uno desconoce de esas cosas, pero dije, me pusieron algo. Seguramente mi rival estaba en la habitación de al lado. Entonces dije, en mi proteína, en mis aguas, mi entrenador y mi nutriólogo que fueron conmigo se encargaron de ir a Walmart y comprar todo. Aguas, electrolitos, llevamos la proteína. Todo era fuera del hotel por precaución porque han hecho infinidad de cosas. Y como estaban los temas muy complicados con mi rival, decidimos no arriesgarnos a nada. Entonces dije, seguramente entró y yo dejé la proteína abierta en un agua. ¿Sabes? Piensas infinidad de tonterías. Trataré de resumirlo. El punto es que hablo yo con mi nutriólogo y me dijo, ¿cómo que uno? O sea, si es positivo, pues es en todos, ¿no? Bueno, le digo, no sé. Empezamos a hacer una investigación. Hablo yo con Mauricio y le dije, no sé de qué están hablando. O sea, ni de chiste pondría en juego la pelea de mi vida. O sea, era una tontería, no tenía ningún caso, ¿no? Fuera de eso, mi vida es feliz. O sea, tengo una vida feliz, tengo una vida plena, tengo una familia maravillosa, tengo una esposa increíblemente hermosa por dentro y por fuera, tengo 2 hijas maravillosas, tengo salud, ¿no? O sea, es lo más importante. Vivo en un lugar increíble. Entonces, soy millonaria sin hablar de una cuestión de dinero, ¿no? Y tengo esa posibilidad de levantar la voz por quienes no. Entonces decidí hacerlo. Comencé a ir a eventos, dar pláticas y poder ayudar a la gente, ¿no? Con mi mensaje, a los jóvenes, a los niños que de repente siento como muy desubicados con tanta información en redes sociales. Sí. Y poder darles como a lo mejor ese remanso de paz y decir, tranquilos, no corran, pero todo va a estar bien, ¿no? El empoderar a las chavas, a los chavos, a todos, de decir, te tienen que respetar, seas quien seas, y no importa cómo luzcas ni lo que te guste, ¿no? O sea, eres única, único y exclusivo. Esa parte ha sido genial. Sí me lo regaló lo que me sucedió. No fue lo ideal, pero la verdad es que también ha sido una faceta muy padre. Y por algo suceden las cosas, yo siempre lo he creído. No es muy fácil cuando estamos dentro del ojo del huracán y es como ¿y por qué a mí? Pero cuando dejamos que la tempestad pase y la calma llega, es más fácil darte cuenta que el por qué, ¿no? Y definitivamente para mí fue el poder llevar el mensaje a más personas de mi comunidad o no, a decirles que no importa lo que suceda, no debes de dejar de ser tú y sentirte feliz y orgulloso de quién eres, ¿no? ¿Y qué le dirías justo a alguien que a lo mejor ahorita se encuentra en medio de la tempestad o que justo está intentando entrar ya sea un deporte, una profesión o lo que sea y no entra dentro de estos estándares, ¿no?, que se siguen imponiendo? Yo creo que hay que ser muy conscientes de algo y a veces se nos olvida, y digo se nos olvida porque también a mí. La vida no es lineal, no es una línea recta, es sinuosa. Siempre hay subidas, bajadas, curvas, más cerradas unas que otras. Y la realidad es que los buenos procesos, no son fáciles. Hay que trabajar por ellos, ¿no? El tema es no desistir. Es encontrar, como te decía con el box, ¿no? El deporte. Es en el tema de la vida. Encontrar qué te apasiona, qué hace ese clic en ti y entonces llevarlo a cabo. Es cansado, sí, puede ser molesto, puede haber trabas de terceras personas, pero es no desistir. No desistir y saber que esa tempestad siempre se calma. No desistir, en ese momento te tienes que agarrar de lo que se puede hacer para ti el mayor soporte, así seas tú, una red de amigos, un terapeuta, tu familia, tu perro, tu gato, quien sea. Pero sostenerte de ahí, seguir luchando por ti, por tus ideales, por tus sueños y esperar activamente a que pase esa tempestad y vas a ver la claridad y la respuesta de las cosas. Creo que eso les diría, ¿no? Siempre. Resistir y persistir. Me encanta. Y justo te comparto que como parte del podcast tenemos una playlist que se llama Tu Espacio Seguro, las canciones que nos sostienen. Y me gustaría que nos compartieras alguna canción que ahorita recuerdes que te haya ayudado a sostenerte, sobre todo en medio de la tempestad. Que me haya ayudado a sostenerme. Ya sea que te haya ayudado a llorar a gusto, a divertirte, a bailar, a disfrutar quizás con tus hijas y tu esposa. Sabes que soy súper musical. Yo todo el tiempo estoy con música y todo el tiempo estoy bailando y de verdad puedo estar bien triste, pero voy a estar cantando. Pero hay una canción que sin lugar a dudas ha cambiado mis días
Dios mío, no me acuerdo quién la canta. ¿Puedo verlo en mi teléfono? Sí, claro. Sí, ¿no? Sí. A ver, te digo ahora. Pero pese a que a lo mejor no es lo que dice, sino es de Michael Kiwanuka y se llama Cold Little Heart. Ok. Esa canción hace algo en mí que me da para arriba. O sea, si necesito animarme, esa escucho. Y para correr, para entrenar en el coche, me da ese buen feeling, ¿sabes? Me activa muchísimo. Me Sí, encanta. definitivo. Perfecto. La vamos a agregar a la playlist y ustedes la van a poder encontrar por ahí en Spotify. Por acá les vamos a poner la liga. Y Alejandra, antes de despedirnos, me gustaría que nos compartieras, pues, dónde te pueden encontrar como para seguir tu activismo y también todo lo que sigues creando al día de hoy. Pues estoy muy activa en Instagram como Tigre Jiménez Box, @Tigre Jiménez Box, o me buscan Alejandra Tigre Jiménez, ahí estoy. Realmente creo que es la red donde más me muevo. Digo, tengo TikTok, pero no es algo que mueva demasiado. Estoy tratando de ya moverme más por allá, pero en Instagram pueden estar ahí muy al pendiente de todo lo que hago. Perfecto. Muy bien, pues te agradezco mucho por lo que nos has compartido. Te llevas mi admiración entera, una nueva fan, y muchas gracias por haber estado aquí. No, es un placer. Muchas gracias a ti por invitarme y poder pues transmitir aún más, ¿no? Lo que he pasado y que la gente que nos ve sepa que no están solas, ¿no? Sí, totalmente. Que hay un Entonces, espacio seguro. Exacto. Aquí está su espacio seguro. También van a encontrar un espacio seguro por allá en sus redes. Y bueno, muchas gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos en el próximo. Bye bye. Nos acompaña Gio. Él es atleta de paratriatlón y natación paralímpica y también ha encontrado en el humor, a través del stand-up, una forma de resignificar su historia y conectar con otros desde un lugar profundamente humano. Bienvenido, Gio. Gracias, mucho gusto. Y también es mi novio. Tuve un accidente a los 7 años, tuve ahí un atropello a 2 casas de mi casa, y bueno, pues de ahí pues cambió obviamente pues, toda mi vida y todo cambió en mi casa, en mi familia. Cuando llegó la prótesis, pues yo me puse un pantalón y aquí no pasó nada, yo camino como tú y como los demás y corro y pues ya no tan rápido, pero ahí ando corriendo y ando jugando y ando subiendo y bajando. De chiquito me iban a meter a natación y yo no quise porque no quería que me vieran. Así que tal vez pude haber empezado a nadar mucho más joven y puede haber sido mucho mejor. ¿Crees que hay algo que la gente asume de ti en torno a la discapacidad que está lejos de la realidad? Las limitaciones me las puse más yo. Y ya en el momento en el que yo acepté como que me vieran, ya, del otro lado. Esto que dices, ¿no? O sea, burlarte de cosas que no sabías que te podías burlar, porque pues en mi caso yo tengo un familiar que también fue anexado y que también viví ese proceso de estar con alguien que es alcohólico y drogadicto. Tiempo más tragedia es igual a comedia. O sea que, y eso cada quien es diferente. O sea, esa parte de, pues para mí el tiempo fueron 9 años.